Bien, hermanos, damos gracias al Señor que podemos gozarnos delante de su presencia en esta mañana, con cada uno de ustedes, pero sobre todas las cosas con la presencia de nuestro Señor. Y quiero que volvamos de nuevo a la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y ahora vamos a leer desde los versículos 25 al 30. Dice allí la palabra de Dios, Filipenses capítulo 2, 25 al 30. Más tuve necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo estaré con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque el Cordero que fue inmolado a nuestro favor, pagando por nuestros pecados, en la cruz del Calvario, a través de él hemos alcanzado salvación. Tú nos llamaste a salvación con la voz de tu Santo Espíritu, y ahora estamos delante de tu presencia, regocijando y cantando, Señor, y glorificado tu nombre. Qué gran privilegio tenemos al hacer esto. Y ahora te pedimos, oh Dios, que en ese privilegio que tenemos, tú prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, pero que también prepares, Señor, mis labios y perdone mis pecados para hablar con libertad, Señor. Te suplicamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden, hermanos, que la mejor forma de predicar la palabra de Dios es traer mensajes expositivos, como hacemos generalmente en nuestra iglesia. Lo hace el pastor Huacal, que está estudiando Efesios. Estoy haciéndolo yo con Filipenses, pero también el pastor Misael está hablando de algunos puntos importantes expositivamente del Evangelio de Juan. ¿Por qué es positivo? Porque eso nos lleva a confrontarnos primero nosotros, los que exponemos la palabra de Dios, y luego a traer este mensaje. Y hoy volvemos en nuestra serie de estudios positivos sobre la epístola a los Filipenses. En nuestros dos últimos estudios nos hemos detenido en la sesión que va de los versículos 17 al 30 de este capítulo 2. Una sesión en la que se nos presentan tres hombres de Dios como modelo a imitar. Ya hemos estudiado lo que se nos dice de los primeros dos, de Pablo y Timoteo. Y hoy vamos a estudiar lo que se nos dice del tercero, un hombre llamado Epafrodito. Y de los tres es el más parecido a nosotros. Y es a quien más debe parecerse todo hermano que sirve a Dios. Uno de los defectos que tenemos muchas veces los hombres que servimos a Dios es que queremos comenzar a servir a Dios desde el púlpito. No, hermano, a Dios comenzamos a servirle desde abajo. Moviendo la silla, limpiando el templo, ayudando a los hermanos, trabajando en obra de misericordia. Y ahí usted manifiesta realmente si puede subir a este lugar para predicarle. Que no es un lugar de privilegio, pero de mucho compromiso. Y Epafrodito, hermano, en ningún momento se ve como pastor. Y lo es no encontramos en ninguna parte que Epafrodito fue ni siquiera diácono en esta iglesia. No se nos dice nada que nos haga pensar que este hombre, haya sido un hombre con un puesto prominente dentro de la iglesia. No se le ve ningún puesto en la iglesia de Filipo. Él parece haber sido un hermano fiel de aquella iglesia que se destacaba por su piedad. Y esa es la que tenemos nosotros primero que hacer, hermano. Destacarnos para servirle a Dios por nuestra piedad. No es que vamos a ser perfectos, porque de este lado del cielo no hay nada perfecto. Un hombre que a pesar de que no era tan reconocido, él recibía aquellas gracias a las que Pablo nos llama en los primeros versículos de este capítulo. Él dice, humildad, amor sacrificial, hacer todas las cosas sin queja
y a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Epafrodito parece que era un hombre, un ejemplo de esto, de lo que era ocuparse de su salvación con temor y temblor. Perdón. Ahora, ¿qué sabemos nosotros, hermano, de Epafrodito? ¿Qué sabemos de él? En realidad, lo único que sabemos es lo que Pablo dice acerca de él. Pero no sabemos cuándo vino a Cristo, por cuántos años le había servido al Señor. Este hombre había sido enviado por la iglesia de Filipo a llevarle una ofrenda en la cárcel al apóstol Pablo y para que se quedara un tiempo allí sirviéndole a él en sus prisiones. Y esto ya nos dice sobre el carácter de este hombre. Si de todo lo que pudiéramos haber enviado, lo enviaron a él, tiene que haber gozado este hombre de un gran testimonio dentro de la iglesia. En primer lugar, por dos razones. Una persona que anda con dinero, él podía perderse en el imperio, con su cuarto y desaparecerse, porque le mandaron con una ofrenda a la cárcel. Era un hombre honesto, que se podía confiar en ese sentido, pero también era un hombre que dispuesto a servirle al Señor donde quiera que lo enviara. Además, el hecho de que Epafrodito haya estado dispuesto a viajar tan lejos para ir a servir a Pablo, nos dice algo de ese espíritu servicial que él tenía. Era un hombre que servía a Dios. Y el hecho de que fuera a servir a Pablo bajo las circunstancias en lo que el apóstol Pablo encontraba fue también una señal de valentía de este siervo de Dios. Es decir, que también era un hombre valiente. Y aún no estamos enumerando las cualidades que enumera el apóstol Pablo. Él sabía bien el peligro que corría con tal solo ir a Roma a visitar a Pablo. E identificarse con Pablo en la cárcel era condenarse a muerte también. Identificarse con el apóstol Pablo en la cárcel era condenarse a muerte. Pablo había sido acusado de propagar la herejía del cristianismo en muchas regiones del Imperio Romano. ¿Y por qué digo la herejía? Porque todo el que no adoraba al emperador como a Dios era un hereje en ese tiempo. Y Pablo estaba siendo acusado de esa herejía, pero también estaba siendo acusado de herejía por los mismos judíos que estaban en la sinagoga. Pues el hecho de que se le haya enviado a él habla de su carácter. Buen testimonio, amor sacrificial y valentía cristiana. Cualidades que son excepcionales en cualquier hermano o hermana de la iglesia. Una persona que sirve a Dios tiene que estar lleno de carácter, de buen carácter. Una persona que sirve a Dios tiene que ser una persona que esté dispuesta a servir. Una persona que sirve a Dios o que trabaja en la obra de Dios tiene que estar dispuesto a humillarse y servirle a los demás. No importa las circunstancias donde se encuentre. El apóstol Pablo no tomó en cuenta, Epafrodito no tomó en cuenta que el apóstol Pablo estaba preso. Él fue y estuvo con él. Ahora bien, el nombre de Epafrodito era un nombre muy común en aquel entonces. Se deriva del nombre de una diosa de la mitología griega llamada Afrodita. Se conocía como la diosa del amor, la belleza y el deseo y la reproducción. En Roma se conocía como la diosa Venus. Y el nombre de siervo de Dios tener ese nombre en ese tiempo era un honor. Es como ahora, que hay mucha gente que llama Altagracia y Mercedes. Hasta hombres se llaman José Altagracia. Ese es Darío. Entonces, hermano, era un nombre común que se le ponía en honor a la diosa Diana. El nombre Epafrodito en el tiempo llegó a significar elegante y amoroso, porque a la diosa Diana se le llamaba la diosa del amor. Ahora, el hecho de que haya puesto ese nombre es una clara indicación de que él nació en un hogar pagano. Los cristianos de seguro nunca le hubieran puesto un nombre a uno de sus hijos que estuviera relacionado con esa diosa, y mucho menos los judíos de aquellos tiempos. Epafrodita, no déjate de cosas. Puede ser que su familia, quizá él mismo, llegó a ser un adorador de esa diosa, hasta que Dios, por su gracia, lo volvió de sus ídolos a Cristo. No sabemos cuándo se convirtió. Y estas son algunas de las pocas generales que sabemos de Epafrodito. Pero ahora vamos a ver lo que el Señor nos dice sobre este hombre por medio del apóstol Pablo en los versículos 25 al 30. Dice el versículo 25: pero creí necesario enviarlo a Epafrodito. Comienza diciendo: mi hermano,
mi colaborador y compañero de milicia, que también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. En este versículo, Pablo le da 5 títulos a Epafrodito que nos revela algo del carácter de este hombre que se nos presenta aquí como un ejemplo para que nosotros lo imitemos. No desde aquí arriba, sino desde abajo. 3 de esos títulos tienen que ver con Epafrodito en relación con Pablo y los otros 2 con los filipenses. Los primeros 3 son mi hermano, mi colaborador y mi compañero de milicia. Son títulos bien fáciles de entender. Títulos por los cuales Pablo honra a Epafrodito como un siervo de Cristo. Analicemos cada uno de estos títulos un poco más a fondo. Pablo en primer lugar le llama mi hermano. Y esto es significativo. Recuerden que el apóstol Pablo era un judío de pura cepa. Un hombre que fue miembro de la secta más estricta de los judíos, los fariseos. Y Epafrodito era un hombre de trasfondo pagano. Si a Saulo de Tarso le hubieran presentado a Epafrodito cuando él perseguía a la iglesia, posiblemente Epafrodito no estuviera vivo. Porque Pablo era un perseguidor, metía a la gente en la cárcel y tenía, hermano, también el poder de matar a cualquiera que se opusiera al fariseísmo. Pero el Señor Jesucristo, hermano, ha derribado la pared que nos separa. El Señor Jesucristo ha derribado la pared que nos separa entre pobres y ricos. El Señor Jesucristo ha derribado la pared que nos separa entre negros y blancos. Gracias al Señor que aquí no somos blancos ninguno, todos somos indios. El Señor Jesucristo ha derribado todas las paredes que hay. El Señor, quien tendrá de los cielos una multitud de gente de las tribus y lengua y nación, fue el que por obra suya hizo posible que un hombre como Pablo llamara a un antiguo pagano mi hermano Epafrodito. Eso solamente lo hace la obra de Dios en nuestras vidas. Romper las barreras. Hermano, y nosotros tenemos los evangélicos que aprender a romper barreras. Porque nosotros incluso en las iglesias hacemos sesiones de personas. Por eso habla Santiago de esto. Tenemos que tener cuidado. Y ver cuán poderosa es la obra de Cristo. Por esa obra estos 2 hombres de trasfondo totalmente opuestos podían gozar una relación que ni la muerte podía destruir. Ellos eran hermanos en Cristo. Hermanos, somos hermanos en Cristo. Reconozcamos eso, hermano. No podemos ser excepción de personas. Pero el apóstol Pablo también llama a Epafrodito su colaborador. Esta palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento y de esas 13 veces. Y de esas 13 veces Pablo la usa 12 veces y siempre para referirse a personas que trabajaron en la obra junto a él. No solo tenían en común que tenían el mismo Padre Celestial, sino que habían trabajado juntos en la propagación del Evangelio. Y a eso nos llamó Dios, a juntarnos para trabajar en la obra del Evangelio. Recuerden, hermanos, Epafrodito no era un pastor, no era un diácono, no era un líder de la iglesia, era un hermano común, pero que junto a Pablo, el pastor de los pastores de ese tiempo, trabajaban juntos para la obra de Dios. Y Pablo añade que Epafrodito era su compañero de milicia. Ellos también tenían en común lo que batallaban juntos contra los enemigos de la cruz. Eran ambos soldados de Cristo. Y este título nos dice que Epafrodito enfrentó batallas en su servicio a Cristo junto con el apóstol Pablo. Tuvo que batallar con enemigos carnales y espirituales de una posición de no liderazgo dentro de la iglesia, porque en la iglesia hay hermanos carnales y espirituales. Alguien decía, Dios, de los hermanos espirituales líbrame Dios, que de los carnales me libro yo. Porque es difícil bregar con los hermanos supuestamente espirituales. Y todos estos títulos que Pablo le da a Epafrodito de nuevo manifiestan la humildad del apóstol Pablo. Pablo no se veía por encima de este siervo de Cristo. Hermanos líderes de la iglesia, fundamento bíblico, no estamos por encima de nadie. Somos servidores de Cristo. Dulos, esclavos.
sirviendo de la posición más baja del Señor Jesucristo. Esto no da preferencia, esto da obligación al servicio. Y cuando no entendamos eso, no podemos seguir sirviendo al Señor. Pablo no se veía por encima de este siervo de Cristo. Pablo, lejos de rebajar a los demás, los colocaba a su nivel porque los veía desde una perspectiva cristocéntrica. Y así debemos ver a todos los hermanos. No importa su condición social y aún no importa su condición espiritual. Debemos ver los hermanos como Dios los ve, sus hijos a través de Cristo. Él no sentía esa necesidad carnal que algunos sienten de querer elevarse por encima de los demás, esperando que los demás le traten de cierta manera por quienes se consideran que son. En las redes sociales yo he visto pastores. Mire, hermano, las cosas que se están haciendo en el día de hoy en las iglesias son que los hermanos se acuesten a las hermanas para que el pastor camine sobre ellos a llegar al púlpito. Eso es una doctrina de demonio. O sea, humillar a los demás para tú exaltarte, eso es porque tú eres pastor o porque tú eres lo que eres. Los pastores somos siervos de Dios. Los diáconos son siervos de Dios. Y todos los que servimos somos siervos y siervas de Dios. Y la palabra siervo quiere decir servidor. Y la palabra servidor viene de la palabra esclavo. Y la palabra esclavo viene de la palabra dulo, de donde es un servidor de tercera categoría. Lo que hizo Cristo cuando le lavó los pies a los discípulos. Se presentó como un servidor y le dijo: aprende eso de mí. Y recuerden que ningún discípulo cogió ni siquiera una cubeta y una toalla para ayudarlo. Cristo hizo el trabajo. Tenemos que hacer el trabajo como lo hizo Cristo, desde abajo. Un hombre así jamás hubiera hablado de un Epafrodito de esta manera. Pablo sabía cómo él quería que los creyentes pensaran de él y de sus compañeros. Por eso escribe en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, y dice lo siguiente: que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo. Y ahí está la palabra dulo, esclavo. Y administradores de los misterios míos. No, hermano, de los misterios de Dios. No tenemos nada. Todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Y hay dos títulos más que Pablo usa al referirse a este siervo de Cristo: quien también es vuestro mensajero y servidor para mis necesidades. La palabra mensajero en griego es apostolón, de la que se deriva la palabra apóstol. Pablo le dice a los filipenses que Epafrodito era un apóstol que ellos habían enviado. No que era un apóstol como lo que eran los 12 o como lo era Pablo. Estos eran apóstoles del Señor Jesucristo. Aquellos hombres a quienes Cristo llamó y le dio una función especial y única. Pero no es a este oficio que Pablo se refiere. Lo que él dice era que Epafrodito era un apóstol o mensajero de ellos. El mensaje que ellos le habían enviado a él, a través de él, haga la redundancia de él, era porque consideraba que Epafrodito, como enviado, como mensajero, como delivery, para que nos ubiquemos en estos tiempos, lo hizo de una manera libre y consciente, sirviéndole al Señor. Epafrodito había venido a Pablo principalmente como mensajero, en el sentido que le traía la ofrenda que ellos le habían enviado. Y por eso decimos que era un hombre honesto. Imagino que una iglesia en Filipo tenía una condición social un poco más elevada y la ofrenda que enviaron fue buena. Cualquiera podía perderse en Nueva York, en el Imperio Romano, con esa ofrenda. Epafrodito fue y se la llevó completa. Y posiblemente también Epafrodito le llevó algún mensaje a ellos a Pablo de parte de ellos. Pero también Pablo dice que Epafrodito era un servidor para sus necesidades. Y en el original la palabra es liturgón, de donde se deriva la palabra liturgia. De modo que lo que Pablo enfatiza es el hecho de que el servidor que Epafrodito, o el servicio que Epafrodito había venido a rendir, tenía un carácter religioso, espiritual, de entrega. Al servir para la necesidad de Pablo, Epafrodito estaba sirviendo a Cristo en nombre de aquella iglesia. Cuando le servimos a alguien, hermano, le servimos en nombre de Cristo, no en nombre nuestro.
Y así describe el apóstol Pablo a este siervo del Señor. Ahora volvamos al principio del versículo 25 y vemos lo que Pablo le dice a los filipenses. Pero creí necesario enviaros a Epafrodito. Es muy probable que haya sido Epafrodito el que les llevó esta epístola a los filipenses. Y como en aquellos tiempos Pablo no pudo avisarle que le iba a enviar de vuelta a Epafrodito, sino que ellos se enteraron cuando lo ven regresar. Uno tan solo puede imaginarse que se habría asombrado mucho. Oye, ¿qué cosa que Epafrodito? ¿Tú estás con el apóstol Pablo? Él llegó porque no había internet. No había nada de eso y Epafrodito se aparece en la iglesia. Oye, ¿tú no estás con el apóstol Pablo? Nosotros te mandamos a servirle allá. ¿Y qué tú haces aquí? Y en su asombro quizás pudieron preguntarse, ¿por qué envió Pablo a Epafrodito de vuelta? ¿Qué pasó? ¿Se pelearon? ¿Les fue inútil allá? O tal vez se acobardó por las presiones que tenía con los soldados romanos dentro de la cárcel. Pero Pablo le explica por qué fue que no sea que fuera a pensar mal de este siervo del Señor. Pablo no quería que pensara mal de este siervo del Señor. Mira lo que dice el versículo 26. Porque él os añoraba a todos vosotros. Es decir, este siervo de Dios también amaba a su iglesia y añoraba estar con ella. Si leemos hasta ahí, puede sonar como si Pablo le dijera que creyó necesario enviarlo de vuelta a Epafrodito simplemente porque ellos le hacían falta a él. Pero si seguimos leyendo, entenderemos que eso no fue el caso. Dice el versículo siguiente, porque él os añoraba a todos vosotros y estaba angustiado porque había oído que se había enfermado. O sea, los filipenses escucharon que Epafrodito se enfermó. Y la palabra, y Epafrodito estaba angustiado por la preocupación de la iglesia por él. La palabra angustiado comunica mucho aquí. Habla de una mente que está tan inquieta hasta el punto de desorientarse. Pablo, mira, hay un problema en la iglesia, pues yo creo que yo me estoy muriendo. Y estuvo a punto de morirse. Habla de una angustia profunda por la condición de la iglesia, por el sentimiento que tenían acerca de él. Es la misma palabra que el Señor usa cuando en Mateo 26, 38 dice, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Ahora bien, ¿por qué era que Epafrodito se sentía así? Pablo dice que era porque Epafrodito sabía que los filipenses habían oído que él se había enfermado. Qué extraño, ¿eh? Epafrodito estaba angustiado porque él sabía que los filipenses se habían angustiado cuando supieron que él estaba enfermo. Es decir, que la angustia de la iglesia le causaba angustia a él. Y ese es el sentimiento que debe haber en cada uno de nosotros. Cuando un hermano está angustiado, nosotros debemos angustiarnos también con él. A Epafrodito le importaba mucho cómo se sentían los hermanos de la iglesia. El dolor de ellos era su dolor, hermano. El dolor de nuestros hermanos tiene que ser nuestro dolor también. La alegría también, pero el dolor también. El gozo de ellos era su gozo. Así de profundo era el amor de Epafrodito por la iglesia a la que pertenecía. Y así debe ser el amor de nosotros por nuestros hermanos, porque es el amor que dice Romanos capítulo 5, que Dios ha derramado a través de Cristo en nuestros corazones para servir a los demás. No es un amor ocasional. Cuando volvemos con el hermano entre la iglesia, hermano, Dios te bendiga, yo sí te amo. No, hermano. Un hermano es un amor continuo. Es aquí en la iglesia, en su casa, en el hospital, donde quiera que esté. Ahí debemos mostrar el amor al hermano. En sus tiempos difíciles estar con ellos. Nuestra sociedad, tristemente, en los tiempos que estamos viviendo, ver a una persona con ese amor, y en algunas iglesias también, es una cosa como de loco. Porque lo más común en nuestra sociedad es ver a personas más preocupadas por las cosas materiales que por la gente. Más interesadas en sus celulares y tabletas que en sostener verdadera amistad. Es más fácil ver a un joven angustiado por la poca velocidad que tiene el Wi-Fi en la iglesia Fundamento Bíblico que por el culto mismo. No me entra el Wi-Fi, pastor. Yo no sé de eso mucho.
Y a muchos adultos poco nos importa cómo nuestras acciones afectan a los demás muchas veces. Pero tan profundo era el amor de Epafrodito por los hermanos filipenses que Pablo tuvo que enviarlo de nuevo a Filipo para que aquellos hermanos fueran aliviados al ver que Epafrodito estaba bien. ¿Y qué vemos en esto, hermano? Que tanto Epafrodito y el apóstol Pablo, y ya Timoteo como hablamos, eran hombres compasivos. No puede estar en el ministerio nadie que no sea compasivo, que no tenga el corazón de Cristo. Por lo menos imitarlo como el apóstol Pablo. Y Pablo nos dice en el versículo 27 que Epafrodito casi se muere. Perdón, hermano. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. No sabemos cuál haya sido la enfermedad, pues recuerden que en aquellos tiempos no había tanta medicina. Dese cuenta que usted se enferma, que sube la presión, la doctora va y le pone el cosa y le da una medicina. No, pues no sabía, en aquellos tiempos no había ningún otro aparato. Es decir, que este hombre se vio muy mal. Pero todo cambió. Y Pablo nos dice, ¿por qué cambió? Porque Dios tuvo misericordia de él. Hermano, muchas veces en nuestras enfermedades, Dios tiene misericordia de nosotros y nos cura. De manera misteriosa, pero lo hace. Le di el testimonio de la persona que oró por mi enfermedad. Estaba Cesarito, estaba Ibelice, estaba Clara. Y esa hermana oró porque Dios la mandó a orar por mi enfermedad. Yo sé que aquí hay algunos hermanos que no son continuistas. Pero yo continúo pensando que Dios sigue salvando y sanando en estos tiempos. Y Dios se place en mostrar a sus siervos misericordia, traer sanidad y así consolar el corazón de los afligidos. Además, Pablo reconoce que la misericordia que Dios le mostró a Epafrodito también le fue mostrada a él. Por eso dice, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí. Dios en su misericordia le dio más vida a Epafrodito, y en su misericordia le preservó a Pablo, a un gran amigo fiel. El Señor sabía lo que sería para Pablo perder a este hombre. Por eso el apóstol Pablo añade, pero para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Por eso el Señor lo sanó. Así actúa nuestro Señor, hermano. Ya de por sí, haber visto a Epafrodito angustiado por la angustia de los filipenses había sido una gran tristeza para Pablo. Y encima de eso, de encontrarse encarcelado, era para Pablo también causa de tristeza. Ahora imagínense cuánta tristeza le hubiese causado a Pablo el que se le muriera ese hombre allí en la cárcel. Pero Pablo realmente estaba preocupado por el bienestar de los filipenses y por eso gustosamente lo envía a Epafrodito de vuelta para que se regocijaran con él. Dice, así que le he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo os regocijéis y yo esté más tranquilo en cuanto a vosotros. Y la palabra tranquilo va relacionada con felicidad. Yo esté más feliz, más gozoso. Y aquí muestra lo que era su mayor carga de este siervo de Dios, del apóstol Pablo. Es aquella carga que él expresa en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 28. Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. El apóstol Pablo se preocupaba por todo, hermano. Yo siento un gozo tremendo cuando veo que un hermano viene a la iglesia, regresa a la iglesia. Cuando vi a la hermana Inés pasando por ahí, que venía para acá, me llené de gozo. Bienvenida, hermana, a su iglesia. Nos gozamos, debemos gozarnos cuando vemos los hermanos que vienen en salud física y espiritual, estar de nuevo en su iglesia. Que pueden decir como el salmista, yo me gocé con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos para alabar el nombre de Dios. O como él le dijo a los filipenses mismos,
Dios me es testigo de cuánto os añoro a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Es el sentimiento que debe haber en cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo pudo enviar a Epafrodito, como dice él, con mayor solicitud. Es decir, con diligencia. No quejándose de mala gana. Coge para allá porque esa gente tan triste. No, nada de eso. Si el apóstol Pablo hubiese actuado con egoísmo, hubiera aguantado a Epafrodito allá porque lo necesitaba también. Pero el hombre de Dios no puede ser egoísta. La mujer de Dios no puede ser egoísta. Y Pablo quería que ellos entendieran lo mucho que le amaba a pesar de todo lo que Epafrodito era para él. Su hermano, su colaborador y compañero de milicia. Por amor a ellos se lo enviaba porque le amaba entrañablemente y él estaba más preocupado por el bienestar de aquello que por el suyo propio. Y ese debe ser nuestro deseo, preocuparnos por el bienestar de nuestros hermanos. Pablo sabía el gozo que le traería a los hermanos de Filipo al ver de nuevo a Epafrodito. Se iban a gozar de nuevo con él. Y como Pablo lo amaba, el gozo de Pablo, o el gozo de los filipenses, era el gozo del apóstol Pablo. Pablo era un siervo de Dios que sabía lo que era mostrar amor de Cristo a las ovejas. Ese cuenta, hermano, que a Pablo le temía. Cuando se convirtió, le llamaron, mira que reciba a Pablo, tú eres loco, es tipo un asesino. Pero ya nadie le temía, porque el amor de Cristo había transformado el corazón de ese hombre. Y eso es lo que debe hacer, eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas, transforma nuestros corazones. El apóstol Pablo se había ganado el corazón a lo que ministraba. Y él les dice a los ancianos de Éfeso en su despedida de que los amonestó con lágrimas, les ministró con el corazón en la mano, les ministró con amor y ternura, con corazón. Cuando se despide de ellos, en Hechos 20, esos hombres lloraron inconsolablemente. ¿Por qué razón? Porque Pablo se iba y ellos veían que se iba el siervo de Dios que lo amaba. Pero volviendo a otro texto, en el versículo 29, Pablo le exhorta a recibir a Epafrodito. Dice, recibidlo pues en el Señor con todo gozo y tener en alta estima a los que son como Él. Es decir, hermano, el apóstol Pablo da una orden a la iglesia. Consideren a los que son como Epafrodito. A las que son espafroditas en las iglesias también. Tengan en alta estima a las que sirven. Que tienen su carácter. Sí, hermano, de este lado del cielo no hay nadie perfecto. ¿Es usted perfecto? Yo, no, pregúntale a mi mujer para que usted vea. No le pregunten. Recibir quiere decir darle la bienvenida, es decir, que no vieran su regreso como una indicación de que su ministerio a Pablo fue un fracaso, sino que le reciban en el Señor. Como uno que viene a ellos de parte del Señor y con gozo, porque Dios tuvo misericordia de él y lo libró de la muerte. Y también lo exhorta a respetar a hombres como Epafrodito, dice, y tener en alta estima a los que son como él. Tengamos en alta estima, hermano. Cuán fácilmente podemos dar por sentado a hombres que sirven el carácter de Cristo y que son fieles a nuestras almas. Pero qué fácil es quejarnos de esos hombres. Como decía un hermano ahorita esta mañana, nos quejamos con mucha facilidad de las pequeñas debilidades que tienen los hombres de Dios y no de sus fortalezas. Siempre vivimos hablando entre los dientes, hermano. Qué fácil es comparar a los hombres de Dios con otros siervos. Pero el pastor tal predica mejor que Misael. Gloria a Dios porque Misael está aquí predicando la palabra de Dios. Gloria a Dios porque está el pastor Vázquez predicando la palabra de Dios. Son los hombres que Dios nos dio para amarlo y amar su exposición. Pese a sus debilidades y a todo lo que tienen, si son hombres fieles y piadosos, ustedes tienen que amar a esos hombres.
Y después de soltarle a tener a hombres como Epafrodito en alta estima, le dice algo más de este siervo de Dios, por lo cual debían pensar altamente de él. Dice el versículo 30 lo siguiente: porque estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Otra confirmación más del carácter de este hombre de Dios. Este hombre fue tan fiel a la encomienda de ministrar para la necesidad de Pablo, que él hasta estuvo dispuesto a arriesgar su vida. Pero en ello hizo la obra de Cristo. Y hermano, todo esto él lo hizo sin saber que su nombre había de ponerse en el board de la iglesia, ni que iba a aparecer en una carta. El Epafrodito, hermano, se le dedicaron 5 versículos de una carta completamente dirigida a una iglesia por el servicio que hizo, hermano. Pero Epafrodito no estaba buscando eso. Él lo hizo sin saber que su nombre habría de nombrarse con una de las epístolas y que en todas las iglesias, a través de toda la historia, se iba a hablar de él. Él sirvió, hermano, y Dios lo tuvo en alta estima. Y eso hace Dios con lo que sirve. Epafrodito no hizo nada de lo que hizo por fama, por interés financiero o por obtener algún favor. No, él aceptó ir a Roma sabiendo el peligro que esto representaría para él. Todo lo hizo por amor a Cristo, el avance del reino de Dios y el amor al apóstol Pablo. Y eso es lo que se nos dice de este gran hombre de Dios. Y el Espíritu Santo, quien inspiró al apóstol Pablo para que nos hablase de este hombre, nos lo ha dado como ejemplo para nosotros. Y el carácter piadoso de este hombre debe servirnos como un espejo donde nosotros nos veamos para servir igual que él, sin interés. Pero a mí no me pusieron el nombre ahí. Lo importante es que le estamos sirviendo a Cristo donde quiera que vayamos. En Epafrodito tenemos el perfil de un hombre, de lo que es ser un hombre maduro en Cristo. Él no le importaba la fama, le importaba servir al Señor. No le importaba el púlpito, le importaba servir de ahí abajo. Le importaba comenzar barriendo la iglesia, ordenando los bancos, recibiendo a los hermanos con amor. ¿Qué características tú ves en los hombres que tú quieres que estén sirviéndote dentro de la iglesia? Que sean miembros de un gimnasio, que tengan barriga plana, que le den más importancia al estilo para subir al púlpito, que sean GQ, eso no es ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios se distingue por ser un siervo. Podemos seguir hablando 2 horas más de Epafrodito, de su valentía, de su humildad y otras cosas más que no hablarán de él. El Señor quiere que nosotros veamos a estos hombres como ejemplo para nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a ser como esos 3 siervos que hemos estudiado: Pablo, Timoteo y Epafrodito. Paula, Timotea y Epafrodita. También. Hermano. Ahora bien, ¿cómo llegaron estos 3 siervos a ser como fueran estos hombres de Dios? Si usted pregunta y no tiene a Cristo y te pregunta ¿cómo llegaron estos 3 hombres a ser estos siervos de Dios? Primero fueron a la cruz de Cristo.
Y allí vieron a Cristo pagando por sus pecados como pagó por el pecado de nosotros, siendo despedazado, pagando el precio de nuestros pecados y muriendo por nosotros. Y vinieron a Cristo. Y hoy te pedimos que al igual que estos tres hombres, si tú no tienes a Cristo, es la oportunidad de tú encontrar a Cristo en esta mañana. Y ser como Pablo, como Timoteo o como Epafrodito. Primero, hombres fieles. Segundo, servidores. Tercero, llenos de amor. Porque solamente esa obra la puede hacer Dios en nuestras vidas. Que Dios le bendiga. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias, que son nuevas cada mañana y hablan a nuestros corazones. Habla mi corazón, Señor. Habla a nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra. Y ahora te pedimos que podamos inclinar nuestros rostros, reconociendo el sacrificio de Cristo por nosotros, pagando por nuestros pecados y nosotros recordando esa muerte tan especial. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús.